Nanocompuestos de carbono. Los nanocompuestos de carbono son un material compuesto, como sabemos, este está constituido por dos fases, una continua, la cual es la matriz, y una dispersa, la cual es la introducida en la matriz. Un nanocompuesto se considera como aquel que al menos uno de los dominios de fase tiene dimensiones de orden de nanómetros, es decir, menos de 100 nanómetros. Los nanocompuestos pueden incluir variedad de materiales como metales, cerámicos, polímeros o biomateriales, y para tener una idea de esto, se puede decir que un cabello tiene un diámetro de aproximadamente 50 micras. Si lo pasamos a nanómetros, esto nos daría un valor de 50.000 nanómetros. Clasificación de nanocompuestos de carbono. El carbono puede existir en una variedad de formas moleculares diferentes, compuestas por el mismo tipo de átomos, pero de diferentes estructuras que poseen diferentes propiedades. Estas formas se denominan alótropos o modificaciones alotrópicas de un determinado elemento químico. Hasta hace poco solo se conocían dos alótropos naturales del carbono, el diamante y el grafito. Mientras tanto, se han descrito varias formas alotrópicas nuevas, incluidos nanomateriales de carbono, como los que se muestran a continuación: el fullereno, el diamante, el grafeno oxidado, grafito, grafeno y nanotubos de carbono. Nanocompuestos de humo negro. Un nanocompuesto de humo negro es un material compuesto en el que se incorporan nanopartículas de humo negro en una matriz polimérica, como la polianilina. El humo negro es una forma de carbono amorfo que se produce mediante la combustión incompleta de hidrocarburos. La polianilina es un polímero conductivo que se realiza como matriz para dispersar las nanopartículas de humo negro, lo que mejora las propiedades eléctricas y mecánicas del material. El humo negro está compuesto principalmente por carbono amorfo en forma de partículas esféricas o en forma de cadena, y la polianilina, por otro lado, es un polímero. Digamos que como se comentaba, particularmente son sensibles a las limitaciones de la síntesis química, y por otro lado, las nanoarcillas habrán reemplazado los microrellenos tradicionales. Compuestos basados en nanotubos de carbono. Son materiales compuestos en los que se incorporan nanotubos de carbono en una matriz polimérica, cerámica o metálica. Los nanotubos de carbono son estructuras cilíndricas formadas por átomos de carbono dispuestas en una estructura hexagonal. Estos nanotubos pueden tener una sola pared o múltiples paredes. Los compuestos basados en nanotubos de carbono aprovechan las propiedades únicas de los nanotubos, como su alta resistencia mecánica y conductividad eléctrica. Los nanotubos de carbono están compuestos por átomos de carbono dispuestos en una estructura hexagonal. Los nanotubos de carbono de pared sencilla consisten en una sola capa de átomos de carbono enrollados en forma de tubo, mientras que los nanotubos de carbono de pared múltiple están formados por varias capas de átomos de carbono enrollados concéntricamente. Aquí se puede ver en la imagen los diferentes tipos de nanotubo de carbono según su estructura. Estos proporcionan directamente posibles aplicaciones para mejorar rendimiento mecánico y eléctrico en laminados aeroespaciales. Por consiguiente, los nanocompuestos de carbono a base de grafeno. Estos son materiales compuestos en los que se incorporan láminas de grafeno en una matriz polimérica cerámico-metálica. El grafeno es una forma bidimensional de carbono compuesta por una sola capa de átomos de carbono dispuestos en una estructura hexagonal. Los nanocompuestos de carbono a base de grafeno aprovechan las propiedades excepcionales como su alta conductividad eléctrica y térmica. El grafeno está compuesto por una sola capa de átomos de carbono dispuestos en una estructura hexagonal. Cada átomo de carbono está unido a otros 3 átomos de carbono vecinos mediante enlaces covalentes. Como se puede mostrar en la imagen, están las capas de grafeno y las capas de grafeno oxidado. El grafeno oxidado es producido por una intensa oxidación de grafito cristalino seguido de una sonificación y alguna otra fase de dispersión. Por consiguiente, los nanocompuestos de carbono activado. Estos son materiales compuestos en los que se incorporan nanopartículas de carbono activado en una matriz polimérica u otro material. El carbono activado es un material poroso que se produce mediante la activación térmica o química del carbono. Las nanopartículas de carbono activado tienen una alta área superficial o porosidad, lo que se les confiere propiedades de absorción y filtración únicas. El carbono activado está compuesto principalmente por carbono en forma de partículas porosas. A nivel nanométrico, la estructura porosa es más fina y una mayor área superficial en comparación con las partículas a mayor escala. Nanodiamantes. Los nanodiamantes son partículas de diamante con dimensiones en escala nanométrica. Estas partículas son estructuras cristalinas de carbono con una estructura de diamante. Los nanodiamantes pueden tener diferentes formas como esféricas o alargadas y se utilizan en una gran variedad de aplicaciones. Los nanodiamantes tienen una estructura cristalina de carbono similar a la de un diamante, con átomos de carbono dispuestos a una estructura cúbica. A nivel nanométrico, las partículas de los nanodiamantes pueden tener una estructura más desordenada y una mayor área superficial en comparación con las partículas a mayor escala.
El nanodiamante es un buen relleno para compuestos debido a sus características mecánicas y térmicas superiores y a las ricas propiedades químicas de la superficie de las partículas de los nanodiamantes a nanoescala y su gran biocompatibilidad y la estabilidad bioquímica. Nanocompuestos de carbono, propiedades y aplicaciones. En las propiedades, el humo negro tiene una alta resistencia a la tracción y a la alta dureza. Los compuestos basados en nanotubos de carbono, grafeno y nanodiamantes tienen una alta resistencia a la tracción, alta dureza, así como una conductividad eléctrica y térmica significativa. Los nanocompuestos activados tienen una alta capacidad de absorción y filtración. Por otro lado, mostraremos la tabla de datos de dos estudios. El primero es de nanocompuestos de nanotubos y el segundo es de nanocompuestos en grafeno. Digamos que en estas dos columnas, en la primera se puede mostrar una pared simple, una pared múltiple, y aquí se puede mostrar que la cantidad de muestras, el polímero utilizado, la cantidad de grafeno y bueno, a continuación pues los datos que van de la mano. A continuación presentaremos las aplicaciones. Aquí se encuentran 4 acerca de los nanotubos de carbono y es porque están en investigación hoy en día. Digamos que en los supercondensadores es porque son recursos de electrodos deseables para la producción de supercondensadores de alto rendimiento y de sus características de alta conductividad, volumen específico, mesoporosidad y potencia de carga. Mientras tanto, en los biosensores es porque tiene una superficie amplia que permite la inmovilización de restos de receptores de biosensores, posee propiedades ópticas como la fotoluminiscencia, tienen biocompatibilidad y biodegradabilidad. Mientras tanto, en el almacén de energía tiene una mayor capacidad reversible para su uso en baterías de iones de litio que cualquier otro material de carbono y son ideales para electrodos con supercondensadores. Mientras tanto, la síntesis de nanopesticida es por la encapsulación de nanopartículas de pesticidas utilizados en los nanotubos de carbono funcionalizados. Por otro lado, se van a especificar con cada uno de los nanocompuestos. En los nanotubos de carbono permiten producir no solo materiales muy resistentes, sino también extraordinariamente ligeros, utilizados para palas de turbinas eólicas y turbinas marinas, ideales para la industria automotriz, de aviación y equipamiento deportivo. Los fullerenos y sus derivados se pueden utilizar en medicina, incluida la administración de fármacos y genes en cosméticos. Y el grafeno puede ser utilizado en la electrónica en diversos sensores bioquímicos, en células solares y otros. Por el lado del medio ambiente podemos encontrar 4 aplicaciones específicas. Digamos que los fullerenos y los nanotubos de carbono exhiben un potencial de movilización de diversos contaminantes orgánicos. Los nanotubos de paredes múltiples también se han utilizado para la absorción de antibióticos. Y el carbono activado se ha utilizado ampliamente para el solvente de tratamiento convencional de aguas residuales, así como averiguarse que tienen propiedades antimicrobianas, aunque esto aún está en estudios. Hay que tener en cuenta que los residuos aún pueden llegar a ser tóxicos si no son tratados debidamente y por eso aún hay estudios acerca de esto. De igual forma, las personas que tratan en la industria con estos tipos de nanocompuestos deben tener mucho cuidado y seguir la normatividad debido a que como se trata con nanocompuestos, las células humanas pueden llegar a estar afectadas y esto puede llegar a un cáncer. Como conclusión, con el rápido desarrollo de la nanotecnología y el potencial excepcional de los nanocompuestos, el estudio de estos se ha vuelto cada vez más importante con el desarrollo de nuevos materiales para aplicaciones avanzadas. Lo importante es que proporcionan beneficios plausibles a muchos de nuestros sectores industriales, electrónicos, eléctricos, sectores de la industria química, de transporte, organizaciones de atención médica y sobre todo la protección del medio ambiente.